Querido Maestro Jesús, queridos benefactores amigos de la espiritualidad superior, estamos aquí reunidos un domingo más para escuchar las enseñanzas, para escuchar los testimonios, para escuchar todos aquellos enseñamientos que nos han traído nuestros queridos benefactores, hermanos superiores, a través de nuestro hermano Allan Kardec, enseñamientos que vienen de nuestro Maestro Jesús para enseñarnos, para instruirnos, para darnos la claridad, para atravesar las nubes, para atravesar las tormentas que se generan alrededor de nuestras vidas. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de los hermanos encarnados y desencarnados que se encuentran aquí con nosotros. Queremos pedir por todos aquellos que no pudieron asistir el día de hoy. Agradecemos las enseñanzas, agradecemos la oportunidad de un día más de vida, la oportunidad de estar aquí estudiando, aprendiendo, mejorándonos. Queremos pedir por todos aquellos que no conocen esas enseñanzas, que no conocen a Maestro Jesús, o aquellos que deliberadamente han decidido no ponerle atención, no hacerle caso, no seguir con sus enseñamientos. Queremos pedir por todos aquellos que no están listos para recibir este sagrado conocimiento, por todos aquellos en cárceles, en centros psiquiátricos, todos aquellos en hospitales, que atraviesen difíciles pruebas, que se encuentran en posiciones complicadas en la vida y que no tienen las herramientas para poder entender qué es lo que está pasando. Pedimos sobre todo por aquellos que nos acompañan, aquellos que no nos quieren bien, aquellos hermanos que se obstinan en el mal y que por rencillas del pasado, por orgullo, por egoísmo, se han unido a nosotros. Pedimos también por nosotros, querido Maestro, para poder entender mejor esas enseñanzas y poder atravesar las dificultades de una mejor manera. Y aún teniendo este conocimiento, nos es tan difícil hacer lo que tenemos que hacer. Danos la fuerza, danos la voluntad. Ayúdanos a poder seguir adelante, no olvidando siempre las máximas que nos han venido a enseñar. Gracias, divino amigo, divino Maestro Mayor. Gracias, hermanos benefactores. Acompáñennos, intúyanos y permítanos continuar con este estudio y sobre todo traspolarlo a nuestra vida día a día para poder tener una mejor calidad de vida y disfrutar o al menos aprovechar el tiempo que nos queda en esta encarnación. Gracias y que así sea. Gracias, Antonio. Vamos a compartir la lectura. Hola a aquellos que llegaron, Mirna, Arturo, Buen día a Carolina, todos. Rebeca. Buenos días a todos. Entonces, ¿está bien? Ley de adoración.
Objetivo de la adoración. Pregunta 649. ¿En qué consiste la adoración? Es la elevación del pensamiento hacia Dios. Mediante la adoración, el hombre acerca su alma a Él. Pregunta 650. ¿La adoración es el resultado de un sentimiento innato o el producto de una enseñanza? ¿Enseñanza? Sentimiento innato como el de la divinidad, la conciencia de su debilidad hace que el hombre se incline ante aquel que puede protegerlo. Pregunta 652. ¿Se puede considerar que la adoración tiene origen en la ley natural? Esta en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato en el hombre, por eso se le encuentra en todos los pueblos, aunque en formas diferentes. Pregunta 653. ¿La adoración tiene necesidad de manifestaciones externas? La verdadera adoración está en el corazón. En todas vuestras acciones pensad siempre que el Señor os observa. Pregunta 653A. ¿La adoración externa es útil? Sí. En caso de que no sea un vano simulacro, siempre es útil dar un buen ejemplo. No obstante, aquellos que solo lo hacen por afectación y amor propio, y cuya conducta desmiente su piedad aparente, dan un ejemplo más malo que bueno y hacen más mal del que creen. Allan Kardec, El libro de los espíritus, libro 3, capítulo 2. El devoto incomprensible. Ante el cielo claroscuro del crepúsculo, el extático devoto oró al Altísimo. Señor, abre para mí los graneros de la prosperidad espiritual. Necesito crecer mentalmente para poder servirte. Siento, Padre, que mis fuerzas están dormidas. ¿Qué puedo hacer para elevarme? Dispongo de suficientes elementos materiales para hacer frente a las exigencias de la vida. Sin embargo, en el fondo me reconozco desanimado y abatido. Quiero vibrar en tu amor infinito, dedicarme a la búsqueda infatigable de tus dones de sabiduría. Sin embargo, interiormente me demoro en la indecisión del viajero que se ve desamparado bajo la espesa niebla. Oh Padre magnánimo, no me dejes dormir al borde del camino. No ignoro las cosas sagradas. Sé que es esencial trabajar en iluminarnos para que el mundo pueda finalmente ser redimido. Soy consciente de que tu voluntad prevalece sobre la nuestra, pero he aprendido durante mucho tiempo que nuestra colaboración individual es indispensable para llevar a cabo los programas de salvación. Sin embargo, ¿cómo puedo avanzar si mi espíritu carece de recursos? Ayúdame a superarme, ayúdame a arrancarme la venda que me impide contemplar tu luz gloriosa, impresa en todos los cuadros de la vida. No me abandones, soy tuyo, te pertenezco. Agranda mi entendimiento, dame la oportunidad de revelar los beneficios de las bendiciones que ya me has concedido. Facilítame la demostración de los dones con que me has dotado. Espero tu manifestación paternal. Ábreme las fuentes de la gracia para que mi entendimiento se expanda y crezca, que se cumplan tus designios. Recordando el saludo del ángel en la bella narración del Evangelio de Lucas, repitió el pensamiento de María. Cúmplase en el esclavo la voluntad del Señor. Después de su oración, se llevó el pañuelo a los ojos y enjuagó las lágrimas que la contrición le había arrancado. La noche comenzó a delinear el campo celeste con constelaciones. Luego regresó a su casa, reconfortado. Había orado fervientemente y esperaba la bendición de Dios para su propio mejoramiento. Sin embargo, antes de cruzar el jardín doméstico, su angustiada esposa salió a su encuentro. Uno de sus hijos, aquejado de un extraño cólico,
había sido atendido por el médico e iba a ser sometido a una delicada operación quirúrgica dentro de pocas horas. Aturdido, como si alguien le hubiera asestado un tremendo golpe en el cráneo, aún no había recobrado el sentido cuando un criado de confianza, muy pálido, se plantó ante él para comunicarle que el mayor almacén de algodón de su propiedad había sido, se me fue la señal, había sido inexplicablemente incendiado. No podían precisar el origen del fuego que había ardido sin tregua mientras encontró combustible. El devoto luchaba por no caerse. La sangre se le agolpaba en el cerebro. Estaba muy lejos de sus dominios. La mente errante le parecía incapaz de ejercer ninguna dirección constructiva sobre el pequeño mundo fisiológico. Sin embargo, no había movido los pies. Justo entonces llegó una tía vieja, sudorosa y demasiado nerviosa, diciéndole que su padre se estaba muriendo en un pueblo cercano. El hombre devoto olvidó que la bondad divina podía curar a su hijo, darle una nueva cosecha de algodón más rica y extensa y dar un merecido descanso a su cansado padre, que llevaba mucho tiempo luchando y sufriendo en la tierra. En un minuto, aquel hombre se transformó. Él, que había perdido el cielo, que había pedido al cielo recursos para iluminarse, expandirse mentalmente, crecer en conocimiento y virtud y engrandecerse para la vida imperecedera, en vez de recibir las pruebas divinas con entereza y serenidad, para aprovechar mejor y más plenamente la oportunidad de elevación, gritó consternado: ¿Dónde está Dios que no escucha mis plegarias? Soy un desgraciado, el más desgraciado de los hombres. Cayó en cama, derrotado, cuando la lucha no había hecho más que empezar, rehuyendo las posibilidades de crecimiento espiritual para caer presa de los sedantes de un médico, registrando de cerca su experiencia como amigo desencarnado. Reconocí que casi todos los creyentes, cuando imploran la protección del cielo, no pretenden, en el fondo, respirar el clima superior de la verdad y de la luz. Lo que sin duda piden es la posición de las orquídeas en el invernadero celestial. Hermano X. Humberto de Campos, Francisco Cándido Javier. Libro Luz Encima. Muchas gracias, Antonio, por la oración, Laurita, tía Bene, Natalie, por la lectura. Gracias a todos por sus presencias. Sí, bien hacen reír porque realmente la historia es... última frase. La historia de todos nosotros, gente. Bueno, la doctrina, la adoración, ¿no? La doctrina espírita nos enseña que la adoración es un sentimiento innato en el ser humano y que se manifiesta en la elevación del pensamiento hacia Dios. Etimológicamente, la palabra adoración viene de adorare, que tiene que está compuesta de dos partes: ad, que quiere decir hacia o a, y orare, que es orar o hablar. Entonces puede interpretarse como hablar hacia o dirigirse a, ¿no? Es una acción de comunicación o de invocación hacia lo divino. Es un acto de elevación del pensamiento hacia Dios. Ahora, cuando la espiritualidad nos dice que es algo innato, quiere decir que es algo natural en nosotros, hace parte de nuestra existencia, que está en nuestro ser. Esta noción de la divinidad, que creamos o no en Dios, existe igual, está en nosotros. Y hace poco nosotros estudiamos sobre la ley natural como siendo la ley de Dios, que fue hecha para nuestra felicidad. Entonces, si la ley natural fue creada para nuestra felicidad y la adoración es parte de la ley natural, como nos dice la pregunta 652, entonces la adoración está hecha para nuestra felicidad. Quiere decir que al practicar la oración, al orar, estamos haciendo algo para nuestro bienestar, para nuestra propia felicidad. Es por eso que cuando oramos nos sentimos bien, sentimos paz, tranquilidad, equilibrio, fuerza, porque nos conectamos con la fuente que es el creador de todo.
Y podríamos decir en cierta forma que la fe es como el vehículo y la oración es uno de los caminos. Ahora, para la doctrina espírita, adorar no solo es un acto de veneración, sino que comprende un conjunto de acciones, ¿no? Podemos decir que adorar es un acto integral que combina, sí, la veneración, la conexión espiritual, la transformación personal, implica un esfuerzo consciente para acercarnos a Dios, para acercarnos a lo sagrado, ¿no? Adorar para la doctrina es un acto que debe surgir del corazón y un acto que debe estar alineado con la búsqueda de crecimiento, con la búsqueda de transformación, con la búsqueda de fortalecimiento interior, porque como lo vemos ahí en el segundo texto, las oraciones pueden ser muy poderosas, pero si no van acompañadas de un fortalecimiento interior y de una disposición para enfrentar los desafíos, con fe y serenidad, la adoración no cumple su función. Entonces, la verdadera adoración a la que nos llama la doctrina es aquella que debe ser acompañada de acciones diarias que reflejen principios espirituales que Jesús nos enseña, como Antonio dijo en su oración, la caridad, la humildad, el amor al prójimo, la fortaleza. Entonces, creo que tenemos como una visión muy diferente de lo que la doctrina nos llama sobre la adoración. Y ahí viene para nosotros una pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo cada uno de nosotros estamos adorando a Dios? ¿Y cuál sería, según ustedes, la mejor, según nosotros? Porque esa pregunta también me la hice yo. ¿Cómo sería la mejor manera para nosotros de adorar a Dios? Es, es increíble cómo la doctrina nos esclarece, ¿no? Eh, Siempre, en lo personal, y creo que hay mucha gente, cuando escuchamos la palabra adoración, nos sentimos que tenemos como que prostrarnos, así como arrodillarnos, ¿no? Ante Dios, y es realmente elevarse, elevar el pensamiento hacia Él. Y, ¿no? Como Yuri dice, hay muchas formas de adorar a Dios. Y creo que todas las formas son válidas, ¿no? Con tal que estén practicadas con pureza del corazón, con intención noble. El Señor observa todas nuestras acciones, entonces Él conoce exactamente qué hay dentro de nuestro corazón. Y Kardec en la última pregunta, Kardec pregunta si la adoración externa es útil. Y la respuesta es sí, sí es útil, con tal de que no sea un vano simulacro. Por ejemplo, en el pasado los pueblos adoraban las estatuas, imágenes, pensaban también que solo se podía adorar a Dios en los templos, que tenían que ir sí o sí dentro de la iglesia o dentro del templo. Y para el grado de evolución que tenían en esa época, ese tipo de adoración era genuino, ¿no? Con tal que sea hecha con intención verdadera, de corazón. Porque en realidad no le podemos reclamar a un niño que padezca de conocimientos elevados. En esa etapa de la evolución estaba bien así. Ahora, hoy en día, el espiritismo nos enseña que poco importa que la adoración sea externa o interna, con tal que el sentimiento sea noble, que ese sentimiento noble nos mueva. Me acuerdo, Madre Teresa decía que eran mejor manos trabajadoras que labios que piden. Y eso es verdad. Entonces, salir afuera y hacer caridad, ¿ah? Como nos pide Jesús, el espiritismo, en vez de permanecer dentro de un cuarto pidiendo, sobre todo si es simplemente pidiendo de los labios para afuera, es mucho más útil, es una mejor manera de adorar a Dios. Entonces es importante para nosotros espíritas que entendamos que el centro de nuestra vida, de nuestras acciones, siempre tiene que ser Dios. Que nuestras acciones sean internas o internas, siempre tiene que ser Dios, porque tenemos que recordar que ahí donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Ahora, lo que estaba pensando también es que la adoración externa eh, puede existir como un peligro en la adoración externa, un peligro de que ese acto se convierta en un simple ritual vacío, como lo es, por ejemplo, en muchas iglesias.
O sea, la gente va, hacen el ritual mecánicamente y no saben por qué. Y piensan que simplemente cumpliendo con el ritual, Comparándose y sentándose cuando el padre lo hace. exactamente, que simplemente cumpliendo con el ritual de manera ciega, mecánica, están obteniendo, están haciendo lo correcto, sin que esté el sentimiento detrás de todo eso. Entonces, eso puede ser un peligro y ahí en ese caso, como dice el texto, se convierte en un vano simulacro. Entonces, las personas que tienen un poco más de elevación espiritual entienden que todo es dentro, ¿no? El sentimiento y la intención que le ponemos. Pero existe ese peligro de que personas que padecen de ese conocimiento solo crean que es simplemente el acto. Entonces, a final de cuentas, Dios siempre está tomando en cuenta nuestra intención, no tanto nuestra ignorancia. Entonces, Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno y eso es lo que importa a final de cuentas. Entonces, bueno, vamos a abrir gente para comentarios, preguntas. Es sorprendente el segundo texto. Uno no se espera que... Karen, Hola, buenos días. Sí, la verdad es que como se rió mi tía Bene al final, yo también me quedé así con la última frase, porque pues realmente sí, ¿no? O sea, muchas veces buscamos colocarnos dentro de, o sea, como dice el texto, en el reino celestial, o sea, como que buscamos la aprobación de Dios mediante las oraciones, en lugar de realmente hacerlo con la intención. Y apenas estaba platicando, por ejemplo, de cómo fue que Jesús llegó a mi vida y que Dios llegó a mi vida y justo me decían, es que no necesitas como ir a una ceremonia o vestirte de tal manera o ir a la iglesia y pues obviamente recordaba como mi pasado, ¿no? Yo en mi búsqueda de esta sed de espiritualidad y esta sed de conocer a Jesús, pues obviamente tomé otros caminos también, donde yo pensaba que haciendo ciertos rituales, ciertas ceremonias, vistiéndome de cierta manera, siguiendo como un estilo de vida, ¿no? Diferente, era como yo estaba más cerca de Jesús, de verdad empecé a vestirme de otra manera, empezaba a hacer otro tipo de, pues sí, de costumbres, ¿no? Entonces, eh, pues con el tiempo me di cuenta cómo el espiritismo nos aclara esa parte. O sea, al espiritismo no le importa cómo te vistas, el espiritismo no te pide que hagas ningún tipo de, pues sí, de ritual, simplemente estar tú en un lugar tranquilo y conectarte con Jesús. Y creo que eso fue lo que realmente me llamó también, o sea, a pesar de toda, digo, más bien, aparte de todas las lecturas y todo lo que nos ilustraba, esta parte de no necesitas ir a ningún lado porque Jesús está contigo, porque Dios está contigo donde tú estás, ¿no? O sea, nuestro Padre está en todos lados, Él nos escucha donde sea que estemos. Y creo que realmente las veces donde yo más sentía a Dios era estando en mi cuarto eh, orando y pidiéndole de corazón, así como, por favor, ayúdame, ¿no? Por favor, dame fuerzas. Entonces, la forma de adorar a Dios creo que es el simple hecho de ser honesta contigo mismo y abrir, ¿no? Y mostrar tus pensamientos y tus sentimientos y no pretender aparentar, no aparentar nada, ¿no? Enfrente de los demás, este, o justo digo, se respeta, ¿no? Las personas que todavía pues van a la iglesia, se respeta a quienes tienen ciertos rituales, porque obviamente a cada quien le llega a su manera. Y hay quienes piensan que encendiendo una vela es como realmente la luz llega a nosotros, ¿no? Y es válido, o sea, creo que es parte de nuestro crecimiento y es parte de nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual, pero creo que cuando llegamos aquí y nos damos cuenta que el simple hecho de estar conectados, ya sea por una cámara, pero todos con un mismo pensamiento y un mismo sentimiento, es lo que realmente nos eleva
a Jesús, a Dios, a nuestros benefactores. Entonces, quería compartir eso. Gracias. Gracias, Karen. Esas son un poco convenciones sociales, ¿no? Cosas que muchas veces la sociedad nos dicta, pero sin... No, sí, pero estaba pensando mismo así porque cuando tomamos, por ejemplo, una iglesia llena de creyentes, una iglesia, no sé, evangélica, ¿sí? Y que uno entra ahí, está toda esa gente como vibrando en conjunto, entonces uno entra ahí y siente como una diferencia, entonces uno dice, ah, Dios está acá, porque lo siento, porque siento diferente, ¿no? Entonces, cuando estoy solo en mi cuarto no siento, pero Dios no está más ahí que está en mi cuarto, está en todos lados, simplemente que toda esa gente se vibrando amplifica. amplifica, entonces pensamos, ah, no, si quiero encontrarme a Dios tengo que ir ahí, pero en realidad no, y eso el espiritismo nos lo explica fácilmente. Entonces, Mirna. Hola. Sí, yo con el Evangelio pasado me quedé, le escribía yo a Yuri con eso de la resignación, me sentía, es que si yo me hubiera resignado, yo creo que Mirna se hubiera suicidado. Entonces, le decía yo a Yuri, me acordé de tantas cosas que hice y trabajé y busqué hasta llegar a ustedes. Entonces, en cierta forma, le estaba agradecida al sufrimiento próximo y al no resignarme. Entonces Yuri me explicó, y yo creo que en este texto, sobre todo en la segunda parte, viene clarísimo. No es resignación de que, ah, bueno, pues se quemó, pues ni modo, me siento, no, es empezar a hacer otro trabajo nuevo que tenga mejores cosas, que elijo o sea, es hacer. Y hacer con caridad, con amor, como lo están explicando ahorita ustedes, es parte de la adoración, trabajar por eso. Entonces, este texto me encantó que no es quedarte, ah, bueno, pues se quemaron mis cosas, ah, bueno, pues se va a morir mi papá, no, sino pedir, rezar, adorar y de cierta forma me sentí mucho más tranquila, no es nada más decir, bueno, está enferma y bueno, la van a meter a un psiquiátrico o bueno, se va a suicidar, porque hubo muchas veces que yo decía, bueno, ya, se tomaba pastillas y bueno, a llevarla al hospital, mil cosas. Entonces, me encantó que la forma de adorar probablemente es haciendo con amor, con caridad, con Dios de la mano, con Dios en el corazón, no sé, me encantó. Y sí, claro, a veces tenemos que cumplir con ir a misa y sí es sentarnos, agacharnos, pararnos, o sea, es el típico de todo, ¿verdad? Y también nos dicen, ¿por qué no comulgan? Pues porque comulgar ahora es un pecado. No podemos adorar a Dios de esa manera si no te confiesas, si no estás en gracia, sino mil cosas. También es difícil estar también pegados allá con la iglesia. Ya no hay manera de adorar de esa forma. Pero este texto en realidad nos encantó. Muchas gracias. Gracias, Mine. Realmente, como dijo Sebastián hace rato, como más vas evolucionando, desarrollándote moralmente, espiritualmente, intelectualmente, entiendes que existen muchas formas de adorar a Dios y no es en las convenciones sociales. Entonces, en el texto, por ejemplo, ese hermano decidió tirarse a la derrota, decidió tirarse al desánimo y él hubiera podido como entender, lo mismo ahí nos dice, él olvidó que Dios le podría haber dado salud a su hijo, que le podía dar una cosecha de algodón más rica, más extensa. Entonces, siempre existen en todas las circunstancias de la vida estas dos opciones, estos dos caminos, ¿no? Esta resignación pasiva, que es la que no nos llama la doctrina, resignación activa, que es la que tú pusiste en marcha, ¿no? Buscando, decir, bueno, mi hija está ahí, está pasando por esto, no, yo busco y yo hago esto y el otro. Entonces, realmente es esa, ¿no? Es hacer, buscar, hacer todo nuestro posible. Porque aparte pensemos bien, si simplemente nosotros pedimos a Dios, porque creo que uno pide dependiendo del grado de evolución en el cual está. Como si tenemos un bajo grado de evolución,
como un niño simplemente va a pedir que se cumplan sus caprichos, o sea, él no va a pedir trabajar para poder, no, él va a pedir, simplemente va a pedir, Dios dame esto, esto y esto. Pero si Dios accedería a darnos todo lo que queremos, o sea, ¿en qué nos convertiríamos? ¿No nos convertiríamos en seres responsables que aprendemos a caminar por nosotros mismos, a actuar por nuestras cosas? Solo ganaría que fuéramos seres perezosos y que sirven solo para pedir limosna, Cómodo. cómodos, o sea, solo esperando que nos caiga del cielo. Entonces, esa no va por ahí, no es el buen camino. Entonces sí, hay que pedir, hay que, si uno pide paciencia, vamos a recibir situaciones para Desarrollarlo. desarrollar la paciencia, ¿no? Y entonces tenemos que, en ese caso, aceptar con paciencia y ir trabajando, pero nunca parar de trabajar, no estacionarse y esperar que nos caiga del cielo. Entonces sí, no. ¿Qué, Maribel? Sí, buenos días a todos. Me gustó mucho el segundo texto porque me identifiqué mucho con él. Yo creo que todo lo que comentaba Yuri, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, nosotros no fuimos criados con una enseñanza cristiana ni de Dios porque mi padre pues era ateo y mi madre más o menos. Sin embargo, cuando yo empecé, ¿verdad?, a ir a la iglesia y todo, tenía como que la esperanza, ¿no? Pues yo quería creer en Dios y yo quería encontrar algo que me hiciera creer. Lamentablemente me encontré pues con las personas que dirigen o que están en la iglesia y que uno conoce sus vidas y sus comportamientos y eso me hacía dudar más. Hasta que empecé pues, a conocer algo del espiritismo, me di cuenta pues que hay muchas formas de llegar a Dios, ¿no? Simplemente, como comentaba, no necesitamos ir a la iglesia, hincarnos, rezar, pedir, porque pues Dios está en todos lados. Karen dice, bueno, yo encontré y me sentí más identificada cuando estaba sola en mi cuarto platicando con él. Comentaba que me gustó mucho el segundo texto porque yo también decía, bueno, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? O sea, ¿por qué Él permite que se mueran los niños? ¿Por qué permite que haya desastres naturales? ¿Por qué permite? Y todo pues le echaba la culpa a Dios. O sea, si hubiera Dios, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Yo soy buena persona, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo le pido a Dios y Dios no me escucha, verdad? Y ahora pues ahora acepto con más resignación, acepto los designios de Dios, acepto que las cosas pasan por algo para nuestro aprendizaje, como mencionaba Sebastián, no nos puede conceder todo lo que queremos porque nos volveríamos como unos niños caprichosos, arrogantes y malcriados, ¿verdad? Tenemos que aprender con lecciones y gracias pues a los estudios que estamos teniendo y todo, ahora acepto con más resignación sus designios, las enseñanzas, ¿verdad? Que muchas veces a través de las situaciones nos va dando el Señor y trato pues de poner en práctica lo que he aprendido para ser mejor persona y para poder pedirle a Dios, ¿verdad? Para hacerme merecedora de que Dios me conceda cosas porque pues trato de seguir de mejorar, ¿no? En la reforma íntima. Muy interesante los dos textos que leímos y pues muy adecuado a la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, tía. Esa segunda parte, ese texto también a mí bueno, a los dos nos llamó mucho la atención porque realmente es la historia de nuestra vida. Muchas veces le pedimos a Dios, a la espiritualidad, a los santos, a quienes creamos, recursos espirituales, ¿no? Y cómo a menudo eso contrasta con nuestras reacciones frente a las dificultades que enfrentamos en la vida, ¿no? Pedimos a Dios paciencia, pedimos fortaleza, pedimos voluntad, pedimos iluminación,
pero deseamos que esto nos llegue la mayoría del tiempo como casi instantáneas, casi mágicas, ¿no? Queremos que todo, que seamos fuertes de un día para otro sin el proceso, exactamente. Pero ¿a dónde es donde desarrollamos las virtudes? Es en las circunstancias de la vida, es en las pruebas, en nuestras relaciones con los demás. Ahí es donde realmente aprendemos y ahí es donde realmente podemos poner en práctica lo que aprendimos. Entonces, queremos que Dios responda a nuestras peticiones, pero lo hacemos desde una perspectiva que busca a evitar el sufrimiento, que busca a evitar la incomodidad. No queremos sentirnos incomodados. Pedimos ayuda esperando recibirla en un contexto de vida sin dificultades. Como dice el texto ahí, queremos que nos ponga como orquídeas en un invernadero. En orquídeas es poniéndole acá una cópula. Y una orquídea es frágil una orquídea, entonces toda protegidita, así, toda así en el cielo, ¿no? Entonces, muchas veces pedimos cosas, pero realmente no estamos preparados para recibir las respuestas de Dios, porque muchas veces es diferente a lo que nosotros esperamos, a nuestra concepción de cómo Dios debería de respondernos. Pedimos que se haga su voluntad. Mi tía Mario ahorita dijo, ¿no? Yo pido al Señor que se haga su voluntad, pero muchas veces cuando se hace su voluntad, ahí nos rebelamos, caemos en el desánimo, en la rebeldía, en la victimización, porque eso es una de nuestras especialidades. Entonces, pues sí, tenemos que aprender que parte fundamental de la adoración que queremos desarrollar es aquella donde se reconocen que las dificultades son oportunidades para desarrollar esas virtudes que tanto anhelamos, ¿no? Que queremos, que la verdadera adoración y la fe, ¿no? Se manifiestan en nuestra capacidad de enfrentar la vida con valentía, con aceptación, en fin, ¿no? Vamos a pasar la palabra, madre. Buenos días a todos. Fíjense que entre lo que dijo Karencita y la teoría, Disculpa, Sayo, hay algo que nos tiene que cortando, no sé caer si se como el está 20, cortando para es ser todos o para nosotros. realista y ser consciente. Siempre está soy buena cortando. persona, pero Se corta bastante la imagen. Espera, Sayu, ¿Ahí me escuchan? apaga tu cámara para que hables, porque se me hace que va a estar mejor la conexión. Ahí está, a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí. No sé, creo que anda fallando aquí el internet. Les digo que siempre decimos, o siempre he dicho la palabra de ser consciente, y hace rato Karencita también dijo la palabra, ¿no? De ser consciente. Y muchas veces decimos que somos buenas personas, ¿por qué me pasa a mí esto? Si soy buena persona, y como dice la flaca, ¿no? El hacernos víctimas. Pero hay algo que sí deberemos de hacer conciencia, y es lo más duro y es lo más difícil en esta vida, es hacernos consciente, pero realmente consciente de nuestro ser. Realmente aceptar lo que yo soy, que soy una persona rencorosa, que soy una persona orgullosa, que soy una persona que a veces deseo el mal, que soy una persona que a veces soy envidiosa, que soy una persona que a veces hasta llego a odiar a alguien. Entonces, creo que la mejor forma de adorar o de honrar a Dios es aceptar estas situaciones que están en mi ser, que están en mí, en Sayuri, y tratar de irlas mejorando, irlas tratando, modificando. Creo que esa es la mejor forma de yo adorar y realmente ir, pues encaminándome a Dios. Creo que esa es la mejor forma. Yo hasta hace unos años atrás
como igual dice mi tía Mari, ¿no? A nosotras tampoco nunca nos inculcaron, más sin embargo, para mí siempre ha existido un bien y un mal. Para mí siempre ha habido una oscuridad y una luz. Siempre, siempre. ¿Por qué? No lo sé, pero para mí siempre ha sido así. Entonces, pero hasta hace unos años yo decía, no, es que, no, es que yo no soy así, es que no, yo no siento esto. Y hasta hace poco he aprendido a aceptar, y eso ha sido lo más complicado de mi existir hasta ahorita, mis 48 años, y ha sido lo más difícil, lo más duro, el poder aceptar este tipo de situaciones y poder irlas modificando o intentarlo por lo menos, ¿no? Y en este sentido me ha llevado o he intentado llevarme a ir mejorando para poder ir acercándome poco a poco a, a lo que se podría decir, la persona que Jesús, que Dios quiere que yo sea y que por alguna razón me tiene en este plano, tratando de ser mejor con mis prójimos, tratando de ser mejor incluso con las personas que en su momento me han herido o yo he creído que me han herido. Ahora yo entiendo que esas personas que en su momento se han portado según mi ser, según mi perspectiva, de una forma incorrecta, mas sin embargo, probablemente estas personas se comportaron de esta forma para enseñarme algo, mas sin embargo, mi orgullo, mi forma de ser, lo tomó el quererme dañar. Sin embargo, yo ahorita puedo pensar que tenían que comportarse así para que yo pudiera aprender. O sea, esa parte es la que ha sido muy difícil. Todavía de repente me gana esa parte mía, más sin embargo, esa es la que yo he tratado de ir manejando y esa es la parte que a mí me ha tocado poco a poco irla trabajando. Ah, todavía hay muchas situaciones en mi persona, en mi cabecita, en mi cuerpo, en mi ser, que me es difícil, me es muy complicado, más sin embargo yo eh, trato de ayudar a las personas que puedo ayudar, porque también, pues a veces primero necesito ayudarme a mí misma para poder ayudar a los demás y hago la pausa y me doy mi tiempo y me apapacho y me cuido y dejo que me apapachen y ya que agarro fuerza otra vez, bueno, ayudo a los demás, soy buena con los animales, le doy el taquito a quien puedo darle, le doy el abrazo, el apapacho a quien puedo darle. Y bueno, creo que esa es la parte, ¿no? Esa es la parte que nos corresponde. Y ya ahorita en estas alturas, también creo que no es pedirle a Dios. Yo creo que no es pedirle, yo creo es darle a Dios, porque conforme tú le des a Dios lo bueno que tú tienes, lo mucho o poco bueno que tú tienes, Dios te lo va a regresar, Dios te va a ayudar, Dios te va a cobijar, Dios te va a cuidar y Dios te va a dar todo lo que necesitas. Gracias. Gracias, cuñada. Sí, esa parte que contabas de que estamos recibiendo lo que necesitamos es una píldora bastante difícil de tragar, ¿no? Porque en realidad nosotros nunca creemos que debería ser así. Ah, ¿por qué fulano está en mi vida? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué me tocó esto? Entonces, nuestra creencia siempre tendría que ser diferente, pero Dios nos está mandando exactamente lo que necesitamos. Y entonces a veces el problema está en cuando nosotros vemos ese proceso según nuestra vida actual. Entonces nosotros decimos, ah, no, pero todo me va mal, y hace 1 año, 2 años que estoy estudiando, ¿cómo puede ser? Pero quizás hace 300 vidas que estamos haciendo un desastre increíble. Entonces, ¿cómo pretendemos que después de 1 año, una vez un espíritu nos dijo, ah, ustedes se creen porque hace 2, 3 años que están nombrando a Jesús ya son ángeles? No funciona así la cosa. O sea, nosotros tenemos un pasado todos. Entonces tenemos que vivir con conciencia y en consecuencia de ese pasado, de lo que hemos creado en todas estas vidas. Entonces no podemos pretender que en una vida
o en 2 años cambiemos todo lo que hicimos en 300 vidas en el pasado. Entonces, tener conciencia de eso, pues la resignación tiene que seguir mismo cuando Dios nos está mandando las situaciones esas que nos hacen expiar, que nos están haciendo curar el alma. Entonces, si hacemos como en el texto, en la historia del texto, que el Señor apenas le mandó las expiaciones o las situaciones para crecer, el hombre se tiró una cama, no estamos entendiendo cómo funciona. Entonces, como decía mi cuñada, por lo menos agradezcamos lo que tenemos, porque cuando pedimos más, ahí vamos a recibir. Pedir y recibirás. Entonces, si pedimos para más de lo que podemos absorber, seguro que el cielo siempre no nos manda una carga más pesada de lo que podemos soportar. Pero como en la historia esta, él pidió y yo creo que él estaba listo, pero no estaba preparado para que llegue tan rápido hacia él. Pues si no, Dios no lo hubiera mandado si no hubiera estado listo. Entonces, tener conciencia de que es un proceso largo y no son cambios que se hacen de 1, 2, 3, 5 años. No. Antes de ¿Quién iba? pasar, Erika, pero antes de pasarle la palabra a Erika, algo que dijo Sayuri, que bueno, dice ella, dijo, esa es mi forma de adorar a Dios. Cada quien puede tener una forma diferente de adorar a Dios. Pero ahí Kardec hizo esta pregunta a la espiritualidad, como ¿cuál sería la mejor manera de adorar a Dios? Y la espiritualidad le responde que Dios tiene preferencia por la forma. No, Kardec pregunta a la espiritualidad si Dios tiene preferencia por la forma en que lo adoramos, ya eso, en la forma en que lo adoramos, que si él prefiere una forma u otra. Y ahí la espiritualidad responde que Dios prefiere a aquellos que lo adoran con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal. Esa es la respuesta de la espiritualidad. Aquellos que lo adoran con sinceridad, haciendo el bien y evitando el mal. Y mismo la espiritualidad dice, ¿para qué preguntas eso? Es como decir que si Dios prefiere que uno le adore en español, en portugués, en francés, en otro idioma, es como decir esto, ¿no? En realidad Dios no favorece a los católicos, a los espiritistas, a los evangélicos. Él valora a quien actúa con bondad, con compasión, haciendo el bien, evitando el mal. Y eso me hizo, ahorita que mi tía Mari habló, me hizo recordar que hace poco un tío dijo, que habló sobre mi abuelo, y él dijo que su padre era el ateo más cristiano que conocía, porque a pesar de que nuestro abuelo no seguía una religión, fue alguien que ayudó a muchas personas. Entonces me quedó bien grabada esa frase que dijo, es el ateo más cristiano que conozco. Entonces, la verdadera acción de la adoración no se encuentra en tener una religión o en asistir a una iglesia o en encender velas, en seguir rituales, sino hacer el bien y evitar el mal en nuestra vida de todos los días. La esencia de la adoración radica en nuestras acciones, en lo que estamos, en esta transformación que estamos buscando, en esta búsqueda de ser mejores cada día. Está en la forma en cómo tratamos a los demás. Ahora, para hacer el bien y evitar el mal, es necesario extinguir en nosotros aquello que nos arrastra hacia abajo, que es el orgullo, el egoísmo, todo lo que habló Sayuri. Yo soy egoísta, yo soy envidiosa, yo soy vanidosa, soberbia, lo que sea. Eso, para evitar el mal, hay que deshacerse de todo esto. Entonces, una adoración que no lleva a la reforma íntima, a la autoeducación de nuestro ser, no sirve. Solo serán siempre palabras vanas. Entonces, bueno, he dicho. Erika. Erika. Ya es que no tenía. Hay ruido, hay un poquito de ruido, disculpen, aquí en la casa. Bueno, ya no voy a decir nada porque ya lo dijiste todo. No, 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 que ayer me llegó una metáfora y es perfecta para el estudio de hoy. Pasas toda tu vida comiendo porquería, tienes 400 kilos de más, no haces ejercicio. Entonces el lunes comienzas dieta y el viernes te pesas y dices, pero ¿cómo puede ser si tengo una semana haciendo dieta, haciendo ejercicio y no he rebajado sino 30 gramos? ¿Qué hijita? Entonces, bueno, la magia no existe.
Ayer me dijo un hermano, no, la magia no existe. Yo, bueno, ojalá existiera. Yo sé, cuando uno está metido en el hueco, pues uno quisiera. Y sobre todo, pues después que tú, bueno, logras todo lo que tienes que lograr, que dices, bueno, ya estoy bien, estoy en mi peso, tengo un año haciendo dieta y comprendes que, bueno, que es un trabajo de todos los días, de constancia, de conciencia. Pues obviamente siempre llega el día que tú dices, me olvido de la dieta y vuelves otra vez a meterte los 30, 40, 50 kilos, que pasaste 3 años con mucho sacrificio, con mucha conciencia y vuelves a caer en el hueco. Entonces, bueno, no sé cuándo termina la historia, pero me hizo recordar esa historia de hoy, o la metáfora que me llegó ayer. O sea, pero tienes toda tu vida comiendo toda la cantidad de porquería y pretendes que tienes una semana de dieta yendo al gimnasio y ya quieres estar perfecta. No funciona así, no funciona. Bueno, si nadie los quiere los 30 gramos, yo los agarro. Ya los agarraste, compañero. Tía Bene, o sí, tía Bene, y después a Yuri, o mamá, y Carolina, y Rebeca. Ay, van diciendo tantas cosas que ya después no sé. O sea, tengo una idea y luego llega otra y luego llega otra. Voy a empezar por lo que dijo ahorita, Mira, porque si no se me, Erika, porque no se me olvida. Los humanos, bueno, algunos humanos tenemos la costumbre, la cultura de acostumbrarnos muy fácil a lo bueno y que nos cueste mucho trabajo luchar por las cosas. O sea, queremos todo muy fácil, queremos todo muy rápido y nos cuesta mucho trabajo luchar por lo que queremos. Entonces me remito a la lectura. Tal vez la cuestión, cómo entendemos los términos. Una cosa es resignación y otra es conformismo y otra es mediocridad y otra es apatía. O sea, entender es aceptar, pero el que yo acepte las cosas no quiere decir que no voy a hacer algo para intentar cambiarlas, no lo que ya pasó, que no me vuelva a pasar o que me pasen cosas mejores. Y recordé a mi papi, ahorita que hablaban de no querer sufrir y de querer las cosas fácil. Una vez me dijo que, pues que él ya no quería vivir, que ya estaba enfadado, que estaba cansado. A Toño y a mí nos pidió que le consiguiéramos una inyección. Yo le decía, papi, pues está bien fácil, aviéntese por ahí por el balcón, un quinto piso, aviéntese por ahí. Y me dijo, no, perdón por las palabras, me dice, no, cabrón, y si no me mato, voy a quedar todo tan, no, lo que quiero es que sea seguro, pero además me va a doler. Yo no quiero que me duela, yo me quiero morir, pero que no me duela. Y yo me empecé a reír, le digo, ay, papi, de plano usted. Le digo, bueno, pídaselo mucho a Dios y cuando se duerma a lo mejor ya no despierta. Y al otro día, me acuerdo que esa vez que platicamos al otro día fue, ¿qué pasó, chulo? Dice, pues ya ves, este cabrón de arriba no me quiere hacer caso, dice, él y yo no somos amigos porque no me quiso hacer caso. Ya amanecí. Entonces, hay tantas anécdotas en la familia, pero pues ya la nena dijo algo que para mí era muy importante comentar, ¿no? Que lo dijo mi hermano Poli. Nosotras de niñas, yo sí me acuerdo, y Mari debe acordarse, nosotras rezábamos antes de dormirnos en la noche y le rezábamos al ángel de la guarda, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que ahora de mi muerte estés en mi compañía. Y lo hacíamos en las noches, todas las noches. Hicimos la primera comunión, porque en ese entonces, bueno, pues la iglesia católica, ¿no? Y sí ha estado presente la concepción de un ser supremo en nuestras vidas, solo que no se trabajó con una sola ideología como hoy día lo estamos haciendo con ustedes. Y yo llegué a ir a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, iba a los grupos cristianos, me encantaba el inicio porque me encantaba la música y lo que cantaban, pero dejé de ir a la iglesia porque me era muy molesto, y perdón también dijeras ayer, soy muy rencorosa y soy muy mula, me era muy molesto que el padre no fuera a dar la extremaunción a una persona si no le pagaban,
que no bautizara si no le pagaban, ¿sí? O sea, todo era lucro, todo era pues dinero. Entonces yo decía, no, o sea, una buena persona, no importa, ¿sabes qué? No importa, yo voy, atiendo a la persona que se está muriendo por humanidad, por amor, por cariño, por bondad. Y por último, cuando empezó la cuestión de los pederastas, fue cuando yo me alejé por completo. Cuando éramos niñas íbamos a la iglesia, íbamos a misa para hacer la primera comunión y le besábamos la mano al padre. Y yo le besaba y luego me limpiaba. Y un día mi mamá me vio y me dijo, Vene, digo, mami, yo no sé si se lavó las manos o si fue al baño y se agarró esa cosa y yo le ando besando las manos, me da asco. Y nomás mi mamá me hizo así porque siempre he sido sicona y claridosa. Pero hoy día ya me queda claro eso, que independientemente si le llamas Buda, Alá, Mahoma, Jehová, Dios, Jesucristo, como le quieras llamar, lo importante es qué haces tú con tu vida y cómo los preceptos de esto que hemos estado estudiando los aplicas en tu diario acontecer. Es algo que hace poco me cayó el 20 porque no me caía y yo seguía pensando muy bonito, pero hablando mal, hablando feo y actuando horrible. Entonces, hoy día digo, ya no lo digas, ya no lo hables, hazlo. Si lo notan o no lo notan, ese no es tu problema. Como dice Sebastián, Dios siempre está presente. Entonces, pues efectivamente, como ya lo comentaron, en mi casa, Dios siempre ha estado presente, aunque se dijese que éramos una familia de ateos. No, Dios siempre ha estado en nuestra familia, siempre. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Mi mamá había levantado la mano, Sayuri, y después Carolina o Rebeca. Así es algo que dijo mi hermana. Es cierto, mis padres nunca nos inculcaron, pero siempre vimos su ejemplo como buenos seres humanos, bondadosos, generosos, amorosos. Y eso es lo que nosotros como familia hemos repetido a lo largo de la vida y es lo que nos hace ser, aún sin tener conocimiento de Él o la creencia pura de un supremo de Dios, es que que ha estado presente en nuestras vidas. Y ahora con este estudio de la doctrina espírita, en lo personal, he aprendido que me falta mucho, mucho por aprender. Gracias. La meta del espiritismo no es formar espíritus, sino formar buenas personas, personas que hacen el bien, que viven bien. Entonces, no queremos ser un grupo aparte de espíritas, separado de todas las religiones, en No competencia. queremos seguidores, nada de No, eso. simplemente el espiritismo busca formar personas de bien, que practican las enseñanzas de Cristo, que hacen caridad, que se instruyen, que se aman, simplemente eso. ¿Quién iba? ¿Carolina? A Rebeca. ¿Rebeca? Sí, pues realmente nada más aquí para contribuir un poco, ¿no? El tema de que a veces nos encontramos en situaciones difíciles, en la oscuridad. Cada quien puede tener su oscuridad de diferentes grados, formas. Y siempre es como la invitación ver hacia adentro, ver hacia una. Es muy fácil voltear y señalar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro hermano, sabes? ¿Quiénes somos nosotros para culpar, para no podemos tener estos papeles en donde nosotros tengamos la verdad absoluta? Nadie tiene la verdad absoluta más que nuestro Dios. Y cuando estás en este momento de oscuridad, es momento de brillar. Qué bonita palabra. Creo que es una palabra que a mí me gusta mucho. El tema de brillar, de encender esa luz que aún así, a pesar de una oscuridad, eres capaz de brillar. Y creo que al final el brillo
termina siendo el amor. ¿Cuántas veces he escuchado yo el amor propio? O sea, está muy de moda el amor propio. El amor propio es eso. El amor propio es amarte, empezar a amarte, empezar a ver la cosa más insignificante que es ser empático con tu hermano, ¿sabes? Sea quien sea, empático. Yo no sé si, por ejemplo, me pasa mucho tal vez en el trabajo, ¿no? He aprendido mucho estos últimos meses y he aprendido también a ser empática. Yo no sé si mi hermano pasó una buena noche, si tiene problemas con su esposa, si tiene un hijo enfermo. Yo no lo sé. Y a veces se tiene que tragar todo eso porque no tiene la confianza o no quiere o le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos por un orgullo o por pedir ayuda. Entonces, cuando empiezas como a soltarle todas las cosas a Dios, creo que Dios hace magia, Dios hace que encuentres tu luz bajo el amor. Y bueno, pues nada, es nada más como el comentario. Y creo que aún así puede existir odio, puede existir envidia, puede existir muchas cosas, pero siempre tenemos la gran elección de brillar y de amar. Ese es mi comentario. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué quieres tú? Tan corta es esta vida que digo, no, hombre, ¿para qué malgastarla? Estando enojados, estando como gruñones. No, hombre, no. Hay que vivir esta vida sonriendo, viendo las cosas de una mejor forma. Que sí, te puede pegar, o sea, no todo es felicidad, o sea, todo está, yo siempre he pensado que todo está en el corazón y en lo que te dices, pero hay tantas formas de decirse las cosas que solamente uno puede elegir de qué forma ver las cosas y hasta dónde. O sea, cómo quiero elegir vivir mi vida y con qué propósito. El propósito de servir, de amar, de intentar de ser mejor persona, intentar, porque no vamos a ser perfectos, siempre es como un trabajo constante, pero siempre como sabes, brillando, amando y bueno, pues dejándoselo todo a Dios. Es mi aportación, muchachos. Eso dice Jesús, ¿ah? Brillen vuestra luz. Antes eras hijos de las trevas, que es oscuridad, antes eras hijas de la oscuridad, ahora soy hijos de la luz, camina como hijos de la luz. Entonces, para nosotros es eso, adorar a Dios es acercarse a Él por medio de nuestras acciones, con la práctica de la caridad, humildad, la empatía. Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está el camino para todos nosotros, esa es la forma de nosotros, esa es la forma que debemos nosotros buscar de adorar a Dios, por medio de nuestros hermanos, por medio de nuestras acciones. Entonces, Y hay días más difíciles, días mejores. Entonces hay días que no vamos a poder estar haciendo nuestro máximo, repleto de felicidad, pero tenemos que dar lo que podemos ese día, ¿no? Entonces, siempre siguiendo avanzando. Nunca sabemos que el estacionamiento es la muerte espiritual. Entonces, mismo si hoy pudimos dar un pasito, medio pasito, está bien, es un paso adelante. Quizás mañana demos dos, pero siempre seguir avanzando en ese proceso y no permanecer inactivo. eso que dijo Rebeca de sonreír y eso de no perder el tiempo es una de las cosas que la doctrina también nos llama, ¿no? De no perder el tiempo, porque la vida es tan corta, pasa tan rápido, que cuando te das cuenta ya estás del otro lado, del otro lado en el mundo espiritual y dices, bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice de mi tiempo? O sea, ¿cómo lo aproveché? ¿Enojada? ¿En la rebeldía? ¿Victimizándome o trabajando? Entonces, el aprovechamiento del tiempo es tan importante, que es una gran tarea para todos nosotros. Mira, mató la mano, Y David. siempre pensamos que nunca va a llegar ese momento, que todavía tenemos muchos años Puede por ser delante. mañana, puede ser en Eso no lo unas sabe, horas. nadie lo sabe eso. Entonces, aprovechemos, David. Fue David, ¿eh? Sí. Sí, gracias. Buenos días. Muy interesante el tema. Yo nada más quisiera compartir mi punto de vista respecto a Dios. En todo el proceso que he llevado en esta vida, he entendido y llegué a la comprensión, al menos personal, de que Dios es realmente una inteligencia amorosa, bondadosa, creativa.
Y con esta conclusión llego a que Dios no es una entidad como normalmente lo pensamos, como una persona, no está personalizado Dios. Y Dios es una inteligencia, es una conciencia, es la vida misma. Es una inteligencia infinitamente bondadosa, amorosa, inteligente, comprensiva, compasiva, más cercana de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y realmente cuando decimos es que es un castigo de Dios, hay que someterse a Dios, de alguna forma es algo para mí alegórico, algo simbólico, porque realmente Dios nunca va a castigar. Yo no me imagino un padre, por muy, digámoslo así, justo que infrinja un daño que no sea un merecimiento o una prueba necesaria para el propio individuo, que no sea algo que el propio individuo está gestando por su propio proceso. El mismo el ver el universo, el ver la naturaleza, el ver los animales, todo, nos hace ver que Dios es infinitamente compasivo, es amoroso. Entonces yo a mi juicio, el punto particular es pensar en castigo, entre comillas, de Dios es una falacia total, es una situación que para mí no cabe, porque Dios creó todo perfecto. Los errores que cometemos como espíritus imperfectos, en proceso de evolución para ser perfectos, es normal que si el niño mete la mano en la estufa, se queme y sufra. Digo, no puede cambiar Dios la naturaleza del fuego porque un niño va a tocar eso. Y también se da el caso de que la gente, las personas cuestionamos por qué hay injusticias, por qué hay muertes de bebé, por qué hay cáncer en la madre, en los niños, por ejemplo, y no entendemos que todo tiene un proceso para un bien mejor. O sea, aquí mismo lo han explicado, el periespíritu crea situaciones y un niño, probablemente como adulto en el pasado, cometió muchos asesinatos. Se imaginan, por ejemplo, un Hitler como bebé, era un encanto, o un niño, Hitler o Mussolini o quien sea, o Attila o quien sea. Entonces, de alguna forma, todos llevamos y todos atraemos las condiciones que son necesarias, pese al profundo sufrimiento, al malestar que tengamos. Pero como realmente somos ignorantes, estamos en ese proceso de adquirir experiencia y de aprender, creo que lo más valioso es comprender este principio. Dios es la suprema inteligencia del universo, del cosmos, más allá de nuestra propia concepción de lo que llamamos Dios, y es infinitamente compasivo, bondadoso, equilibrado y justo. Y las leyes Él las creó con la mayor misericordia posible. Entonces, el ejemplo de que me hayan enviado al Maestro Jesús como instructor, como guía, que él ciertamente no tenía nada que vivir el sufrimiento y es una prueba evidente de que el amor de Dios es infinito para mí y para toda la humanidad. Entonces, cada vez que nos pase algo, probablemente no tenemos la inteligencia ni el alcance para decidir si esto, de alguna forma, casi siempre nunca aceptamos que sea cosecha propia. Y eso es normal, porque realmente tenemos la venda del olvido y tenemos también el orgullo, tenemos el egoísmo y nosotros no tenemos ningún problema. Pero el universo, las condiciones, las leyes impersonales actúan de manera, entre comillas, automática, porque a cada quien le dan según sus obras. Entonces, más que, digo, todos sufrimos, todos pasamos mil cosas, y de alguna forma yo diría, hay que estar agradecidos, que eso sería la mejor prueba de fe, de que de alguna forma ya estoy liberando situaciones que, por ejemplo, quizás no las se pudieron haber incrementado. Por ejemplo, el caso de los compañeros que tienen experiencias fuertes. ¿Quién no nos dice que ellos planificaron liberar toda esa energía creativa negativa para transformarla en luz y elevarse? O sea, hay muchísimos casos en el espiritismo donde nos dan evidencia de que realmente Dios es compasivo al millón y el ejemplo es el Maestro Jesús. Y la otra, que no hay un efecto sin una causa. Entonces, que lo que más que podemos hacer es agradecer, bendecir y ciertamente tener la entereza, la confianza en ese poder absoluto, amar a Dios sobre todas las cosas y usar el tiempo para ayudar a los demás, al prójimo como a uno mismo. Nada más esa es la reflexión. Les agradezco mucho su paciencia. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias, David. Esta mañana estábamos hablando con Sebastián sobre en el libro Nuestro Hogar, ¿no? O en la película, aquellos que lo vieron, pero en el libro en sí hay una persona que va a reencarnar y él le pide a su familia que se va a quedar en nuestro hogar, ¿no? En el lado espiritual. Y le dice, pidan por mí, por favor, les voy a pedir un favor, que pidan por mí, que pidan a nuestro Padre que me mande dificultades, que me mande sufrimiento para que yo pueda trabajar lo que tengo que trabajar.
Entonces, cuando uno dice que ellos pidieron, él está pidiendo a su familia que rueguen al Señor que le mande dificultades, es realmente lo que dice David, no aceptamos cuando muchas veces somos nosotros quien lo pedimos, pero es difícil explicarle algo, es difícil entender que cuando alguien está pasando por una dificultad, por un sufrimiento, decirle, ¿sabes qué? Es que tú lo escogiste, es que ¿sabes qué? Es que ahora te parece difícil porque estás en un cuerpo que te está causando sufrimiento, que estás incómodo, que estás mal, pero para tu alma es la curación, es el remedio amargo en el que hablamos siempre, ¿no? Para tu alma eso es lo que necesita, ese tipo de sufrimiento, ese tipo de enfermedad, ese tipo de circunstancia, es lo que nuestra alma necesita. Entonces, pero es difícil, sobre todo cuando estás ahí en el sufrimiento, ¿no? Cuando sientes que pues que el mundo se te cierra. Entonces, no es fácil, no es fácil. Y otra cosa que dijo David, ¿ah? Que nuestro Padre es tan amoroso, ¿ah? En el espiritismo, cuando Kardec, la primera pregunta en el libro de los espíritus, que pregunta qué es Dios, y no dice quién es Dios, porque no es una persona, ¿qué es Dios? Y la espiritualidad responde, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, causa, inteligencia suprema. O sea, No sabemos más que él. no sabemos más que él. Y Jesús dijo también, ¿no? Lo voy a leer porque no me quiero equivocar. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Simplemente resaltando ahí lo que dijo David, que es la bondad de Dios, su disposición para darnos siempre lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí que dice, las personas que creen que con dar diezmo, limosna, ya cumplieron con Dios, exactamente. Bueno. Y que no es crítica, ¿no? Es solamente, diría César, es constatación. Pero estamos ahí, todos estamos aprendiendo. Y nuestros hermanos, pues, llegando del lado espiritual, se van a dar cuenta que las plegarias pagadas, los diezmos, no hacen gran cambio. Al contrario, una deuda más. Bueno, vamos a cerrar para agradecer. Si no hay más comentario de último minuto. Bueno. Entonces vamos a cerrar, invitándolos a la oración. Vamos a abrirnos. Tomar este momento. Agradecer a nuestro Padre por su bondad infinita, por su amor incondicional. Pidiendo también perdón, nuestra ignorancia, nuestra falta de comprensión. Perdón, Padre, todas las veces que nos hemos revelado a Dios. Así como nuestro hermano que nos trae una enseñanza de cómo orar, de cómo adorarte, de cómo pedirte fuerzas. Te pedimos, Señor, que nos concedas el discernimiento, la fuerza para enfrentar todas las dificultades que se presentan en nuestra vida. Que nos ayudes, Señor, a llegar a ese momento donde podamos agradecer, no solo por las buenas cosas que nos pasan, sino sobre todo aquellas cosas que catalogamos de malas, de dificultades, de aflicciones. Que sabemos, Señor, que nuestra cruz nunca será más pesada
podamos pasar. Que nuestras pruebas no nos son dadas por azar y por injusticia. Ayúdanos a entender, Señor, que todo es para nuestro crecimiento. Esa dificultad, ese enojo a nuestros vidas, es lo que nuestra alma necesita. Cura nuestra vida, Padre, porque solos no entendemos, no podemos, no vemos. Pues, queremos transformar nuestras vidas, dando nuestras pruebas con buen ánimo. Tu Hijo amado nos dijo: en la vida tendrán aflicciones, pero tengan buen ánimo, porque yo vencí al mundo. Así, Señor, queremos seguir su ejemplo. Queremos cultivar en nuestros corazones el amor, la bondad, la humildad, ser caridosos, empáticos. Nos falta tanto, Señor. Nuestros corazones realmente que iluminen a tu luz. Tanto por aprender y tanto por caminar, tanto por transformar. Pedimos tu ayuda, tu sustento, tu fuerza, tu poder y tu protección, para que finalmente podamos seguir los senderos del bien, para que finalmente, Señor, paremos de alejarnos de ti. La marcha sea firme, sea fidel a tus principios. Gracias, Padre. Gracias por habernos enviado a tu Hijo amado, y que podemos seguir el ejemplo, que nos trajo su Evangelio como norma de conducta, como norma de transformación. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos llegan a través de la doctrina espiritual. Muchos de nosotros no entendemos, muchos de nosotros apenas estamos entendiendo, muchos de nosotros ahora no nos miramos, pero sabemos que solo es cuestión de tiempo, porque tu verdad, tu justicia, tu amor está presente en cada una de las enseñanzas. Ten paciencia con nosotros, Padre. Y hoy te pedimos por todos nuestros hermanos, para que tu luz llegue a sus corazones, para que tu poder los proteja contra todo mal, para que tu amor, Señor, transforme sus vidas, así como ha transformado las nuestras. Te pedimos por todos nuestros seres queridos, especialmente aquellos que están pasando por dificultades de enfermedades, de cuestiones emocionales, morales y espirituales. Por todos nuestros hermanos, Señor, que aún caminan en la oscuridad, por este tanto necesito despertar en ti. Señor, en nuestra vida, bendice cada uno de nuestros encuentros, bendice nuestros esfuerzos. Ampáranos, Padre. Bendícenos con la presencia de tu comunión, con la presencia de estos queridos benefactores que les pedimos que reciban nuestra eterna gratitud. Gracias, Señor. Tu amor nos acompaña, Señor. Que así sea, Padre.